Un niño cuenta su relato paranormal a la edad de 10 años, se encontraba una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensando que era su madre, ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaban en la cama y, cuando abrió los ojos, se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico, sentado con las piernas cruzadas dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté, pero reparé en que me mostraba una caja negra. Me acerqué para cogerla y, en ese instante retrocedió. Me incorporé en la cama, extendí mi mano y le dije dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí. A la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron 5 años, y él estaba con su novia del instituto en casa. Esperando a que vinieran a recogerla se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres la desperté. Ella dio un brusco salto y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se une con el techo. Cuando le preguntó qué le había pasado, ella dijo: creo que estaba soñando con esta habitación. Había en la pared un niño sin ojos mirándome. Él le contó lo que le había pasado hace 5 años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. 5 años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa, pero ahora con una niña de 2 años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba, y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático. Se ha perdido y busca a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse, y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Recuerdos de otra vida. Así lo nombró Matías, que se encontraba una tarde, cuando tenía 16 años, hablando con su madre sobre la vida, la reencarnación y una conversación distendida. Llegado un momento, entre risas le dijo a su madre: ¿sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada. Pero a ella no le hizo gracia. Cuando le preguntó por qué se había puesto seria, ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada de la que hablaba. Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor. Que, en esa vida, su cuna fue un cajón grande y que su madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo. Tal y como él lo veía. Parecía que hablaba por su boca, reproduciendo, palabra por palabra, todas las imágenes que el hijo tenía en mente. Atónito, el chico le preguntó cómo era posible que supiera eso, a lo que su madre respondió: porque ya me lo habías contado antes. De bebé, cuando empezaste a hablar me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo, y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí. La lámpara. Para Imel's Archer, la experiencia más inexplicable que ha vivido tuvo lugar en casa de sus abuelos. Mi primo y yo íbamos a menudo en bicicleta a cenar a un restaurante de comida china rico y muy barato. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí, así que una tarde, como siempre, decidimos acercarnos. Mi abuela no tuvo problema. Sin embargo, una hora antes de salir, se acercó a nosotros y muy seria nos dijo que no fuéramos. Dijo que tenía un mal presentimiento, contaba. A pesar de ello, a los chicos les apetecía ir, así que intentaron convencer a su abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada. Ni accidentes, ni disturbios, ningún crimen en la zona y no había nada que indicase que pudiesen correr más peligro que otro día. La abuela insistió tanto que decidieron no salir de casa, aunque no creían que nada fuera a pasarles. A pesar de eso, ella se acaloró tanto e insistió tanto que decidimos quedarnos, a regañadientes, para evitar darle un disgusto. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en lugar de salir y, para su sorpresa, las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arrasado y las personas que estaban dentro murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, pero nos salvó la vida. David cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama, a eso de las 3 de la madrugada. De repente él se despertó fijando su vista en la lámpara de su mesilla de noche. En ese instante la lámpara se deslizó y cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocase. En ese momento su mujer se despertó sobresaltada por el ruido.
Le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello, pero, ante mi estupor y, sin encontrarle explicación, decidimos no levantarnos, tratar de dormir y recoger los pedazos a la mañana siguiente, relata el propio usuario. Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al levantarnos y ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama y intacta, sin un rasguño, colocada en el suelo? Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. Era una noche como cualquier otra en el Elfire Club. Las apuestas, vicios, fiestas y orgías no podían faltar, aún en medio de una fría noche tormentosa. A la puerta del lugar se acercó un hombre enigmático que habría sido sorprendido por el temporal. Aquel viajero envuelto con el manto de la noche podía costear una partida de póker mientras recuperaba fuerzas al calor de la lumbre. Nada parecía perturbarle, pero esa misma calma misteriosa hacía que todos se preguntasen su identidad. Aquel extraño visitante no revelaría mayores detalles, salvo que le complacería jugar esa noche al póker. Los más diestros jugadores vieron en aquella insinuación la posibilidad de ganarle dinero suficiente. Rápidamente las onerosas apuestas caerían sobre la mesa, incluyendo la del viajero. La tormenta continuaba copiosa, mientras la suerte rodeaba a aquel enigmático hombre. El jugador a su derecha buscaba la forma de sacar ventaja del juego intentando distraer al forastero, pero este apenas conversaba. Para ver si podía realizar alguna artimaña a su favor, el socio del club hizo un extraño tropiezo dejando caer al suelo una de sus cartas y, al agacharse debajo de la mesa, solo emitió un grito aterrador. No podía creer lo que veía. Las extremidades inferiores del viajero eran pezuñas de cabra en lugar de pies. Al advertir con el alarido, todo el club quedó a la expectativa, posando sus miradas en el enigmático forastero. El príncipe de las tinieblas hizo la revelación de su presencia en el Elfire Club, el sitio en el que, durante años, se le había rendido culto en medio de los más pecaminosos encuentros de sus socios. Poco se supo de cómo terminó aquella noche. Lo que sí se sabe y aún se comenta es que, a la mañana siguiente, solo quedaron los vestigios humeantes de la edificación. Y trazando un camino de salida, quedaron plasmadas en la tierra las huellas de herraduras de un par de patas de cabra. Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: «Ayúdame». La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: «Ayúdame». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Santiago, quien había escuchado alguna vez de esta leyenda, fue de visita a la pequeña aldea gallega donde vivía su abuelo. Ya de avanzada edad, estaba postrado, esperando el abrazo de su querido nieto. Hubo una algarabía entre los vecinos del lugar cuando se enteraron de la visita de Santiago. Al llegar a la casa de su abuelo, ambos se dieron el anhelado abrazo. Adentrada la noche y sin poder aún conciliar el sueño, Santiago salió a tomar aire fresco por las angostas calles de la aldea. Se escuchaba un cántico en la lejanía, similar a los entonados en la misa. No se parecía a la algarabía que más temprano hubo por su llegada. Además, se percibía un penetrante aroma a cera quemada. Curioso, encaminó su paso hacia aquellas voces graves y enigmáticas que se oían en medio de la espesura de la noche. El clima cambió.
Un frío indescriptible se colaba a través de su piel hasta helarle los huesos. Con el corazón acelerado, Santiago pensó que sería mejor volver, pero la curiosidad no le dejaba, así que prefirió agazaparse entre algunos arbustos y esperar a ver qué sucedía. Para su sorpresa, un coro de apariencia espectral se acercaba en su dirección. Aquella procesión fantasmagórica estaba encabezada por un hombre demacrado, quien alzaba con una mano una cruz, mientras que en la otra llevaba un cubo de agua. Apenas podía entenderse la cadencia del rezo del rosario recitada por los cadavéricos penitentes, formados en 2 filas tras la cruz. Estaban vestidos con sotanas negras y blancas, mientras que sus cráneos se hundían en las capuchas cónicas de su misterioso ropaje. Además, llevaban velas encendidas en sus huesudas manos alumbrando tenuemente el recorrido. Motivado por una fuerza mística, Santiago siguió sigiloso la espectral caravana. El terror se apoderó de él cuando la marcha continuó su curso hasta el pueblo, deteniéndose luego en la puerta de la casa de su abuelo. El anciano, inexplicablemente, caminó hasta la procesión, donde uno de los espectros le concedió una vela. Su abuelo se unió a la fila y, de inmediato, desaparecieron en medio de la niebla de la noche. El portador del crucifijo cayó al suelo por un momento hasta que logró incorporarse para continuar sin rumbo fijo. Parecía un muerto viviente agotado por el menester de las procesiones nocturnas. Agitado, Santiago irrumpió en la casa de su abuelo, encontrándole sin vida en su cama. En ese momento comprendió que aquello que había visto era la Santa Compañía reclamando la presencia de su abuelo a sus filas. A partir de entonces formaría parte de la fantasmagórica procesión que camina eternamente en busca de nuevas almas.